Abrimos nuestras Biblias, por favor, y vamos a dar una lectura en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Estamos estudiando este libro los domingos, principios para la vida, principios para el liderazgo, principios para saber dirigir la vida y en todos los ámbitos, obviamente. Primero Samuel 18, le voy a pedir que me siga con su vista en su Biblia, versos del 5 al 16. Primero de Samuel, capítulo 18, versos del 5 al 16. ¿Ya lo encontramos, hermanos? Amén. Bueno, dice así la Escritura: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Padre, gracias por tu palabra, ayúdanos a entenderla y también, Señor, a ser guiados y dirigidos y transformados por este mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, tu palabra consuela, tu palabra corrige, tu palabra equipa, tu palabra nos instruye, Señor, en toda sabiduría, a fin de ser creyentes preparados y aptos para toda buena obra. Padre Santo, oramos también rogando limpie nuestras mentes y nuestros corazones de cualquier estorbo, de cualquier pecado, a fin de que tu Espíritu Santo no tenga ningún estorbo y nos siga guiando, Señor, para ser transformados en mente, en palabra y en acciones a la imagen de Jesucristo, tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bueno, seguimos estudiando este libro del profeta Samuel, y hoy el mensaje lo he titulado La autoridad espiritual. La autoridad espiritual. Vamos a ver, mis hermanos, 5 verdades acerca de la autoridad, y se las voy a mencionar brevemente si quiere anotarlas. De todos modos las voy a volver a repetir. 5 verdades sobre la autoridad espiritual. Número 1, Dios es la máxima autoridad en todo el universo. Dios es la máxima autoridad y su palabra, ¿verdad? Obviamente en todo el universo. Jesucristo dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así es que la autoridad, el gobierno, proviene de Dios y a Él le pertenece. Segunda verdad, la autoridad debe ser ejercida para edificar, no para abusar o destruir. Repito, la autoridad debe ser ejercida para edificar, no para abusar o destruir. Verdad número 3, el carácter influye en el ejercicio de la autoridad. El carácter influye en el ejercicio de la autoridad, o para bien o para mal. Cuarta verdad sobre la autoridad espiritual. Debe haber una preparación bíblica, una preparación espiritual para ejercer sabia y correctamente la autoridad. Debe haber una preparación bíblica y espiritual para ejercer sabia y correctamente la
autoridad. Y la quinta verdad, es necesario someternos a la autoridad antes de ejercer autoridad. Es necesario someternos a la autoridad antes de ejercer nosotros autoridad. Comenzamos entonces con esta primera verdad: Dios es la máxima autoridad en el universo. Y autoridad significa la facultad o el derecho de gobernar. Sencillo. Autoridad es la facultad o el derecho de gobernar. Y Dios es la máxima autoridad, ¿por qué? Porque Él es el creador del universo, nada más. Por eso, ¿verdad? Punto. Así es que la autoridad viene de Dios. Dios ha delegado su autoridad, sí, ¿verdad? Dios ha delegado su autoridad. Y vamos a ver la importancia de la autoridad espiritual. Quizás usted diga, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todo, todo. Porque saber manejar la autoridad que Dios nos ha delegado es vital para el éxito de un buen liderazgo. Hemos dicho, si usted es cristiano, usted es líder. Aunque no tenga el don de liderazgo, hay quienes tienen el don de liderazgo, ¿de acuerdo? Pero ya por el hecho de ser hijos de Dios, tenemos en cierto sentido liderazgo. Ahora, el punto es, para ejercer un buen liderazgo, se necesita saber manejar bien la autoridad. ¿Por qué truenan los líderes? Por ejercer mal su autoridad. ¿Por qué un rey, un gobernante, un gobernador, un presidente, al fin de su mandato, el pueblo los quiere o los aborrece? Porque ejercieron o bien o mal la autoridad. Ese es el asunto. Y si usted es papá o mamá, tiene autoridad. El punto es cómo está ejerciendo esa autoridad, ¿verdad? Así es que el propósito de la autoridad delegada, hay varios, voy a mencionar solamente 3. La autoridad que Dios nos delega es para edificación, para edificar, no para destruir. Ahora, ¿qué vamos a edificar con la autoridad? Familias. ¿Qué vamos a edificar con la autoridad? La iglesia. ¿Qué vamos a edificar o a construir con la autoridad? Pues a los que están afuera, el gobierno, ¿verdad? Segundo propósito de la autoridad es poner orden. Poner orden. En este caso, orden a la sociedad. Como dice Pablo, que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades y orar por ellas, dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, un gobierno, un país, una nación, la cual no tiene autoridad, es un caos, es un caos. Número 3, la autoridad tiene como propósito servir como protección. Cuando usted está bajo la autoridad de alguien, usted está bajo su protección. Cuando un creyente está viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios, está bajo la protección de Dios. Cuando alguien se sale de la autoridad de Dios, como fue el caso de Saúl, se sale de la protección de Dios. Por eso vemos que Saúl tenía por ahí, le llegaba un espíritu de parte del Señor, porque Dios había quitado su protección sobre Saúl, y ese espíritu maligno, ¿verdad?, lo hacía que desvariara, que pensara cosas incorrectas, que dijera incoherencias, que tuviera actitudes de odio e inclusive de querer matar, porque se salió de la protección, de la autoridad de Dios, de la palabra de Dios. Hay 4 clases de autoridad. Número 1, la familia. En la familia se ejerce autoridad, ¿está de acuerdo? Ahora, ¿quién es la primera autoridad en casa? El varón. Pero antes del varón, Cristo. Entonces dice Pablo que en el hogar la autoridad número 1 es el varón y luego la esposa, ¿verdad? Y ambos van a ejercer una autoridad compartida en casa. Pero usted se pregunta, ¿y el varón? ¿Y quién es la autoridad del varón? Cristo, dice Pablo. Cristo es la cabeza del varón. Entonces, el varón no está sin autoridad, gracias. El varón no está sin autoridad. Y hermanos, pues esto porque nos es muy fácil decir, pues yo soy el papá, yo soy el jefe de la casa, aquí yo grito, yo mando. No, espérese tranquilo, ¿verdad? Usted ejerce su autoridad en casa teniendo a Cristo como su cabeza. Si no, usted va a echar a perder su casa por no estar ejerciendo la autoridad correctamente. Luego, el gobierno, segunda área de autoridad, el gobierno. Tiene que haber autoridad en un país, por supuesto, hermanos, ¿verdad? Tiene que haber los gobernantes y hay que orar por ellos para que Dios les dé sabiduría y un corazón justo y recto. Entonces, hay autoridad en el gobierno. Número 3, ¿en dónde más hay autoridad? En su trabajo. En su trabajo tiene que haber autoridad, el jefe o como le quieran llamar, ¿verdad? Y de ahí todo el escalafón. Pero tiene que haber autoridad también en el trabajo. Si no, ese trabajo se viene para abajo.
Y la cuarta área en donde Dios delega su autoridad es la iglesia. En la iglesia tiene también que haber autoridad espiritual y Dios ha puesto pastores, ¿verdad? Plural, o sea, un liderazgo para que ese liderazgo, en base a la palabra de Dios, ejerza autoridad para que la iglesia sea edificada. Ok, esta manera de introducción y entendiendo el primer punto, Dios es la máxima autoridad y es, en otras palabras, vivir bajo el señorío de Cristo. Cristo es mi Señor, Cristo es mi suprema autoridad y su palabra. Ok, número 2, vamos con la segunda verdad, que la autoridad debe ser ejercida para edificar, no para abusar o destruir. Aparte ahí en Samuel, porque vamos a regresar, y busque 2 de Corintios 13:10, por favor. Segunda carta de Pablo a los Corintios, 2 a los Corintios capítulo 13, versículo 10. A ver, ya lo encontró, vamos a darle lectura todos juntos. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 10. 2 de Corintios 13:10. A ver, esperemos que lo encuentre. ¿Ya, hermanos, o todavía no? Media hora más, los espero. Bueno, dice así, le damos lectura. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Entonces Pablo está aclarando aquí, Dios me ha dado, ¿verdad?, una autoridad, pero esa autoridad es para edificarles, no para destruirles, ¿sí? Ahora, hermanos, el punto es que aquí usted y yo ya tenemos que comenzar a evaluar la autoridad que estamos ejerciendo nosotros. Si usted tiene, con que usted tenga una persona bajo su cuidado, usted ya tiene autoridad. El punto es cómo estoy ejerciendo mi autoridad, por ejemplo, en casa, en el ministerio, en el grupo de vida, etcétera, etcétera. Esa autoridad que se me ha delegado, la estoy ejerciendo y están siendo edificados o están siendo destruidos. Y esto, lamentablemente, hoy hay muchos problemas a nivel de las familias, cuando hay un abuso de autoridad en casa. Y puede venir de parte del papá o de parte de la mamá, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se está abusando de un niño, todo el tiempo se le están haciendo majaderías y groserías y castigos corporales fuertes, etcétera, etcétera. Entonces, hay un abuso de autoridad, ¿verdad? O cuando el esposo dice, pues yo aquí mando y nadie habla y punto. A ver, tranquilo, ¿verdad? Usted no está entonces ejerciendo una autoridad para edificar, ¿sí? Para edificar se necesita ser sabios. Así es que es un gran privilegio, una gran bendición, pero también una gran responsabilidad, mis hermanos, ser o estar ejerciendo la autoridad espiritual. Como estamos ejerciendo la autoridad sobre nuestros hijos. A veces por no estar ejercitando una autoridad correcta, estamos destruyendo, opacando a los hijos, por ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, por no amarles, por no estar orando por ellos, por no atenderles como debe de ser, y estamos entonces perjudicando a través de nuestra autoridad a la familia. Entonces hay que tomar en cuenta estos aspectos. En el caso de Saúl, Saúl usó mal la autoridad. Recuerda que Dios le dio todos los elementos, todos los recursos para ejercer un buen liderazgo, una buena autoridad en Israel y conquistaran, vencieran a los enemigos y el reino de Israel se fuera ampliando. Pero no, como Saúl desde un principio mostró evidencias de que no se iba a sujetar a la autoridad de Dios, ni a la autoridad de la palabra del Señor, y obviamente tampoco a la autoridad del profeta Samuel, porque Samuel le daba las instrucciones y Saúl le decía, sí, ajá, pero al fin de cuentas hacía lo que él quería. Se repitió ese patrón hasta que Dios le dijo a Samuel, lo voy a desechar. O sea, no va a sujetarse a autoridad con permiso. Es decir, Saúl usó su autoridad en este caso para destruir a David. Y lo acabamos de leer, mis hermanos. Regresamos ahora sí a 1 de Samuel 18, en donde nos dice que Saúl estaba ya en el castillo con un rey, ¿verdad? Porque ya el espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Saúl ya desvariaba, entraba en algunos shocks emocionales, espirituales, ¿verdad? Entonces mandaban a traer a David para que tocara el arpa y entonara algunos cantos, y el rey se tranquilizaba con la música, ¿verdad? Entonces la música era como un sedante, un tranquilizador. La música tiene poder, ¿o no? ¿Se había dado cuenta de eso? La música tiene poder para alterar,
para volver a la gente violenta o para tranquilizarla. Tiene un efecto sublime, muy interesante la música. ¿Por qué creen que hay cierto tipo de música, hay cierto tipo de ritmos, hermanos, que tenemos que discernir los cristianos? Porque a través de ritmos, a través de ciertos instrumentos, la música puede usarse para destruir, para violentar a la gente. O puede usarse para edificar, para tranquilizar, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que en sí la música es mala, no. Depende de cómo se quiera usar. Bueno, entonces se tranquilizaba a Saúl, pero como tenía la influencia en ocasiones de ese espíritu maligno, cuando estaba entonces ahí Saúl tocando, pues tenía el rey la lanza y nos dice la escritura que en uno de esos shocks, ¿verdad? O convulsiones o diríamos respuestas de fuera de control de sí mismo, tomó la lanza y en 2 ocasiones quiso matar a David. Él era el rey, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces estaba ejerciendo su autoridad mal. Ahora, el problema fue, mis hermanos, desde el versículo 5, en donde después de que David venció al filisteo, al gigante, Saúl lo puso como líder en su ejército y salían a pelear David, ¿verdad? Entonces, cuando regresaban, David se iba ganando pues la estima de la gente. Cuando volvieron después de esa derrota sobre el filisteo, dice el verso 5 y el 6, ¿verdad? Que el pueblo salió entonces a recibirle, ¿verdad? Verso 6, aconteció que cuando volvían ellos, David volvió de matar al filisteo. Observe aquí, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, ¿qué decían? ¿Cómo decía ese estribillo? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Fue un canto que surgió de momento. Ahora, una observación, porque de aquí he escuchado a algunos hermanos, inclusive pastores, que dicen, ya ven, la iglesia tiene que danzar, porque aquí cuando venía David con Saúl, estaban las mujeres danzando y tocando el pandero. No, esperes tantito. Contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde estaban? ¿En la iglesia? No. ¿En el tabernáculo? Tampoco. ¿Dónde estaban? Venían de una batalla, ¿verdad? Y cuando ellos regresaban, los soldados, salieron las mujeres, no dicen varones o todo el pueblo, mujeres, y las mujeres entonces lo que estaban haciendo era una expresión de alegría y de mostrar su triunfo, nada más. No dice que estaban entonando salmos a Dios, no estaban dirigidos los cantos a Dios, no estaban celebrando al Señor, no estaban entonando algo bíblico, simplemente era algo, hermanos, folclor del pueblo, nada más. ¿Sí? No es que la iglesia dance, no. El contexto, venían de una guerra, las mujeres estaban cantando y danzando porque era costumbre del pueblo hebreo. Nosotros no somos judíos, no somos israelitas, no somos hebreos, somos la iglesia de Cristo. ¿Va quedando claro el asunto o no? Bueno, para que no tomemos entonces pasajes fuera de su contexto. Ok, entonces, continuamos en donde, cuando Saúl escucha ese canto, ¿verdad? Dice verso 8 que se enojó en gran manera y le desagradó ese canto, ese dicho. David hirió, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y dijo, bueno, pues ya no hace falta que se quede con el reino. Saúl ya sabía que había sido desechado por Dios y que no iba a gobernar permanentemente. Observen el verso 9, algo interesante. Y desde aquel día, Saúl, ¿qué? No miró con buenos ojos a David. Subraya esa frase, no miró con buenos ojos a David. Cuando usted no mira con buenos ojos a alguien, cayó de su gracia, ¿verdad? Todo lo ve mal de esa persona. ¿Le ha pasado eso o no? No me diga que no. Alguien le hizo muecas, alguien no le saludó, alguien pues dijo algo mal de usted, alguien no le hizo un favor, alguien no le dio sus palmaditas y su rascadita en la cabeza y ya se enojó, se molestó, no le digan mi alma, porque ya cayó de su gracia y no mira a esa persona con buenos ojos y todo lo ve mal, todo.
¿Qué es eso? La carne. La carne. Y fue lo que le pasó a Saúl. Comenzó a tener entonces celos de David y comienza a tener temor de David, ¿verdad? Y ese fue entonces el inicio de esta situación de persecución de Saúl contra David. Ahora nos acordamos, mis hermanos, que Saúl estaba cosechando lo que él había sembrado. ¿Por qué ella no iba a gobernar? Porque Saúl desechó la autoridad de la palabra de Dios y del profeta Samuel. Punto. 3, vamos con la tercera verdad. El carácter influye en el ejercicio de la autoridad. ¿Cierto o no? ¿Cuánta gente es nombrada en un trabajo por influencias? Por nepotismo, porque tiene un pariente, ¿verdad? Y lo puso ahí, lo colocó en un lugar alto de autoridad, pero es un bueno para nada. O a veces es el típico jefe, gritón, mandón, que insulta, que sobaja y que dice, aquí soy yo y mis chicharrones truenan y... O sea, ¿qué es eso entonces? No entienden lo que es un verdadero liderazgo. El liderazgo no es manipulación, no es groserías, no es gritos, no es no, hermanos, el liderazgo y la autoridad se van ganando, ¿verdad? Con prudencia, como dice la Escritura, David se desempeñaba prudentemente en todo, prudentemente en todas las cosas que él hacía. Así es que cuando alguien es un líder carnal, se vuelve un líder inseguro. Un líder inseguro. Y un líder inseguro es un líder tóxico que va a contagiar y va a intoxicar también a la gente que está a su alrededor. Hay cinco marcas que caracterizan a un líder inseguro o un líder carnal, que fueron las 5 marcas que tuvo Saúl. Número 1, Saúl tuvo envidia, ¿verdad? ¿Tuvo envidia de qué? Pues de que el pueblo reconociera que David había vencido al gigante. Y hermanos, aquí tenemos que entender algo. Hay otros que hacen mejor las cosas que nosotros y que van a tener más resultados, punto. Así es. Siempre habrá alguien mejor que nosotros. ¿Está de acuerdo o no? Si no, usted está desubicado. Si usted dice, es que yo soy lo máximo, no hay nadie como yo, o las mamás, no hay nadie que guise como yo. Sí, mamá, sí, ¿verdad? No, hermanos, siempre habrá alguien mejor que nosotros. Y eso sirve para mantenernos humildes, ¿sí? Para no sentirnos que no hay como nosotros, que si me voy yo, quiebra la empresa, si me voy de aquí, quiebra la iglesia. Espérese tantito, ¿verdad? Cuidado con la envidia. 2, los celos. La segunda marca de un líder inseguro o un líder carnal, los celos. ¿Por qué? Porque no permite que otros reciban el reconocimiento. Aquí la gente estaba diciendo, pues David venció a sus 10,000. Pues qué bueno, Saúl, que alguien te superó. El buen líder siempre busca que los demás lo superen. Esa es la función de un líder, que otros mejoren y que van más adelante. Qué bueno, gracias a Dios. Pero los celos, ¿verdad? De decir, no, todo el reconocimiento y la alabanza y la gloria sea para uno, no. Entonces, los celos. Número 3, otra marca de un líder inseguro y carnal es el temor. Dice que Saúl comenzó a tener temor. ¿Por qué? Porque iba a ser destituido del cargo. Se aferra a su posición y comienza una lucha por mantener el control. Y en las iglesias no estamos exentos de esto, ¿verdad? Cuando uno dice, pues yo soy aquí el único líder y este ministerio, no hay nadie como yo, y nos aferramos y viene otro y comenzamos a dar de codazos, ¿verdad? Nadie, sino yo soy aquí la única persona. No, eso no es bíblico. Somos un cuerpo y todos somos interdependientes y todos nos necesitamos unos a otros, mis hermanos. Número 4, la cuarta marca de un líder inseguro, busca dañar y destruir a los demás. Como no pudo clavarle la lanza a David, entonces Saúl comenzó de intrigoso, comenzó de suspicaz y comenzó a sospechar de David. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mandó a la guerra solamente. Ya no lo quería en el castillo. Una temporada estuvo David en el castillo, pero otra temporada ya. Vámonos, David, te vas a luchar, pero era maña, ¿verdad? Para que allá te maten. Entonces comienza con sus intrigas. Un líder inseguro se vuelve así, daña. Y número 5, el líder carnal se vuelve individualista.
no quiere compartir el liderazgo con los demás, no quiere formar a otros hermanos en la fe, no quiere formar a otros creyentes. Así es que el carácter influye en el ejercicio de la autoridad. Ok, verdad número 4, debe haber una preparación bíblica, o sea, entender qué es la autoridad desde el punto de vista bíblico, y una preparación espiritual para ejercer sabia y correctamente la autoridad. Ahora vamos a David. David, Samuel le había dicho, tú vas a ser el próximo rey, lo ungió, lo hizo de manera personal, todavía no lo ha hecho de manera pública. Y David tuvo que esperar a ser el rey por lo menos 15 años después de que fue ungido y de que el Espíritu de Dios vino sobre David. Él tuvo que esperar 15 años más o menos. Ahora, ¿por qué, mis hermanos? Porque Dios lo estaba preparando para que David no replicara el mismo modelo tóxico del rey Saúl. Y Dios lo preparó en el ámbito del castillo y luego en el ámbito del desierto. Vaya a las escuelas que usa Dios. En el desierto pues estaba ahí con la alta jerarquía gubernamental, ¿verdad? Y en ese caso estaba con Saúl. Aprendió cosas ahí, por supuesto. Fue una época de aprendizaje. Cuando David entraba al castillo y veía a Saúl y a todo su séquito, etcétera, pues escuchaba conversaciones y se fue dando cuenta de muchas cosas. O sea, todo eso le sirvió porque él iba a gobernar en un futuro. ¿Se da cuenta de esto o no? ¿O no? ¿No se había percatado de esto? Pues así es. Mientras él estaba junto a Saúl, pues él estaba absorbiendo el ambiente, escuchando las pláticas, algunas tomas de decisiones, etcétera, etcétera, porque todo eso le estaba ayudando en su formación como futuro rey. Pregunta, ¿Dios ahorita le está formando en algo? Sí. ¿Está desarrollando actitudes en usted? ¿Le está puliendo en la fe, en la santidad, en el carácter, en la paciencia, en la responsabilidad, en las cuestiones difíciles, con gente difícil de tratar? Es parte de su formación. Yo le voy a decir algo, a través de los años que llevo como pastor, tengo situaciones muy difíciles y algunas de lo más difícil con algunos hermanitos, pero me han servido. Y ahora he entendido que son parte de mi formación y para también ser preventivo y poder discernir algunas situaciones con anticipación. Gracias a Dios por ello. De momento no las entendí así, ahora ya lo comprendo. Entonces, Dios usa aún esas adversidades. Bueno, en este caso, David fue preparado para ejercer la autoridad espiritual que él iba a ejercer después sobre Israel, pero tenía él que ser sabio y hacer uso correcto de la autoridad. Requiere preparación espiritual, sí. Ok, número 1, David fue un varón conforme al corazón de Dios. Recuerde, lo que Dios está buscando y está desarrollando es gente conforme a su corazón. Gente conforme a su corazón. Y ese es el reto, hermanos, porque somos bien egoístas nosotros los seres humanos. Y Dios nos va a tener que pulir ese egoísmo. El único lugar que tiene la carne es la cruz de Cristo. Punto. Si mi carne no está juntamente crucificada con Cristo, mi carne me va a gobernar, me va a dominar y va a buscar mi zona de confort. ¿Cuántas veces le piden a usted, hermano, nos ayuda aquí en el culto a hacer tal o cual cosa? Ay, no tengo que ir a hacer la comida, viene mi hermano. Espérese, que se esperen sus hijos. Dios no tiene por qué esperar, que se esperen ellos. Y no estoy siendo grosero. Pero hermanos, entonces, ¿por qué a Dios le damos el plato de segunda mesa? Dios es el rey y merece lo mejor y mi tiempo es incondicional para Dios. No le voy a medir a Dios mi tiempo. Él me da el tiempo. ¿Se había percatado de eso o no? ¿No? Bueno, algunos que algunos, los otros todavía no se dan cuenta que el tiempo es de Dios. No, mis hermanos, si Dios nos dice, haz esto, no lo va a hacer todo el tiempo, ocasionalmente, sí Señor, que se esperen, eche un telefonazo, aguántenme un rato, ¿verdad? Voy para allá. Ok, no estoy diciendo que sea desatento, pero hermanos, primero es el Señor. O sea, ¿cuánto nos falta aprender que primero es Dios, la autoridad de Cristo, su señorío? David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ok, 2, David aprendió durante ese tiempo a vivir bajo la autoridad ¿de quién? De Saúl. En el castillo aprendió varias cosas. Y en el desierto aprendió otras cosas que no podía aprender en el castillo. David, casi por 15 años, mis hermanos, se sometió a la autoridad delegada de Saúl. Vaya, qué paciencia, porque Dios estaba ejercitando la paciencia de un rey.
¿Se imagina usted ese rey es impulsivo? No voy a decir nombres, pero como algunos presidentes que hoy hay en el mundo, cualquier cosa, a la guerra. No, ¿cómo que a la guerra? O sea, nomás porque te dijeron que no, te insultaron. No, hermanos, ¿sabe usted que en los gobiernos hay todo un protocolo antes de entrar o declarar una guerra? O sea, no es porque el presidente se enojó y le dijeron, le insultaron, no, hay todo un protocolo en donde los altos mandos del ejército, etcétera, tienen un protocolo para decir, a ver, antes de lanzarnos a una guerra, ¿verdad? Hay que ver estos pasos, pum, 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 para que no sea un impulso, ¿verdad? Un enojo del rey o del presidente. Así es que durante esta época, Dios estaba ejercitando la paciencia de un rey para un futuro rey, que iba a ser David. Aprendió la actitud de humildad, aprendió a recibir órdenes y aprendió a ser enseñable. Ahora de aquí le voy a dar algunas lecciones sobre este punto. Número 1, su lealtad al liderazgo de la iglesia será probada. ¿Escuchó bien? Su lealtad al liderazgo de la iglesia será probada. La lealtad de David para con Saúl fue probada. ¿Cómo fue probada? Número 1, en el castillo, cuando Saúl le lanza las espadas, las lanzas. Observe que David no sacó la lanza y se la devolvió al rey. ¿Checó eso? 2 veces. Con permisito, se fue. ¿Qué tenemos que aprender de esto, hermanos? Número 1, que David aprendió en el castillo a no ser impulsivo. A no ser impulsivo. Cuando se van manejando y alguien se le cierra y le avienta el carro, ¿qué hace usted? A ver, ¿verdad? Responde como ¿qué responde? Ahí está. Ahí se está midiendo en los aspectos prácticos de la vida, mis hermanos, si somos pacientes o somos impulsivos. Cuando en el trabajo alguien le responde altaneramente, ¿cómo contesta usted? Hermanos, a veces alguien nos dice, oiga hermano, esto y esto, y nos enojamos. Luego sale la carne a relucir. Tenemos que ser pacientes. Y dice Pablo a los empleados, no sean respondones. ¿Por qué? Porque tienes que adornar la doctrina de Cristo en tu trabajo. Si tú te le pones al tú por tú con el jefe y le respondes y a gritos y a majaderías, no estás adornando la doctrina de Cristo. Hay que crucificar la impulsividad, mis hermanos. Por otro lado, en el desierto, porque dice en el capítulo 23, capítulo 22, verso 1, que ya era tal la presión del rey Saúl hacia David, que dice en el capítulo 22 de 1 Samuel 22:1, yéndose luego David de allí, huyó, ¿qué? A la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. O sea, David tuvo que huir. O sea, ¿hay un límite? Sí, de acuerdo. Hay un límite para el mal ejercicio de la autoridad. Sí, hermanos. Porque el que alguien esté abusando y abusando, ok, te paso una, ¿verdad? Pero si ya veo que esto está perjudicando, bueno, con permiso, fue lo que hizo David. Él aguantó, ¿verdad? Pero cuando ya vio que iba sobre su vida y ya había un complot, ¿verdad?, para quitarle la vida, entonces, vámonos, y huyó. Capítulo 23, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras, y David consultó a Jehová. Bueno, ya David ahí, hermanos, estaba en el desierto, ya no estaba en el castillo, en el desierto. Ahora, en el desierto, ¿qué sucedió? Pues que otra vez, ¿verdad?, Saúl va a perseguirlo porque no quiere descansar hasta no ver muerto a David. Así es que lo comienza a perseguir, y esa persecución, a veces regresaba Saúl al castillo, pero ya estaba señalado, ¿verdad? Se busca y recompensa sobre los huesos de David. Ante esta persecución, la Biblia nos relata en 2 ocasiones que David tuvo así en sus manos para poder aniquilar al rey Saúl. 2 ocasiones. La primera, 1 Samuel 24, verso 1. Estaba David en el desierto, Saúl lo estaba persiguiendo. 1 Samuel 24:1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto, en Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres
Vaya, creo que tenía odio, ¿verdad? 3,000 hombres escogidos de todo Israel fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, Saúl, en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Qué significa esta expresión en hebreo, cubrir sus pies? Para hacer sus necesidades. ¿Sí? Es una expresión hebrea. Entonces el rey Saúl pues, fue a hacer del baño, entró en una cueva, ¿verdad? Y dice, continuamos ahí, dice, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¡Qué sorpresa! Obviamente una cueva oscura, ¿verdad? Y ahí en el rinconcito estaban algunos de los hombres de los valientes de David con él. Verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Vaya, ¿tuvo la oportunidad de matarlo? Sí. Es más, sus soldados le estaban aconsejando, aquí está, mira, Dios lo puso. Porque hablan de Jehová, ¿verdad? Mira, aquí está. ¿Qué más quieres, David? Sin duda que David lo pensó. Y tan así lo pensó que sacó su espada, pero lo que hizo fue mejor cortarle un pedacito del manto real de Saúl. Pero ¿saben lo que le pasó a David cuando le cortó ese pedazo del manto? ¿Qué dice? Su corazón se comenzó a acelerar. ¿Por qué? Él lo dice. Ya cuando lo hizo, comenzó a tener ese latido intenso en su corazón, porque él sabía que estaba faltándole a la autoridad que Dios se había puesto. Punto. Dice, guárdame el Señor de darle muerte, de vengarme contra el ungido del Señor. Ahora, aquí hay otra cosa también, en el verso 11 y 12, versos 11 y 12. Ya cuando sale Saúl y a cierta distancia, David sale y le comienza a dirigirse a Saúl y le dice, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Verso 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Eso es madurez. Esto es madurez, formación. Ahora, ¿qué dice David? Jehová tomará venganza. Hermanos, cuando alguien nos hace algún daño, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos? A veces lo primero que es, me voy a vengar, me las vas a pagar. A veces lo decimos, a veces lo pensamos, y a veces lo traemos por ahí, atravesado. A la primera. ¿Es eso bíblico? No. ¿Qué dice el Señor? Busque Romanos, por favor. ¿Es fácil? No, hermanos, no es fácil. La verdad, no es sencillo. Pero como líderes que estamos ejerciendo autoridad, usted no puede convertirse en un líder vengativo. ¡Qué feo! Romanos 13. Verso 4, porque está hablando de la autoridad, es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estar de sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Eso es lo que le pasó a David, su conciencia le puso al tanto, cuidado, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que debemos de respetar, verso 7, pagad
a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Entonces, tenemos aquí esta exhortación para no vengarnos. Ahora, capítulo 12. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Más claro que el agua no está. Así es que, ¿qué lección estaba también aprendiendo David? A honrar la autoridad. Él fue leal. En las buenas y en las malas, le fue leal al rey. Aún siendo perseguido, aún teniendo 2 oportunidades de matar al rey, no lo hizo, le perdonó la vida, respetó al ungido del Señor. Punto. Así es. ¿Qué aprendemos, mis hermanos? Pues a no ser contenciosos. Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. A veces perdemos de vista esto. Hay una autoridad, ¿verdad? Y no estaría de acuerdo con ella, pero me sujeto. Hay que respetar, ¿verdad? Y ese es el punto que nos enseña entonces en este caso la vida de David. Y finalmente, hermanos, número 5, es necesario someternos a la autoridad antes de ejercer autoridad. Así es. Es necesario someternos a la autoridad antes de ejercer autoridad, y esto fue lo que aprendió David. Él primero aprendió a sujetarse, y aún no muy buen jefe que digamos, ¿verdad? Como el caso de Saúl, pero aprendió mucho, ¿sí? Ahora aquí le van algunos puntos ya para concluir casi. Cuando usted tenga alguna diferencia o desavenencia con el liderazgo, ¿qué tiene que hacer? ¿Devolverle la lanza y clavársela? No. ¿Cortarle el cuello? Tampoco. Siga los lineamientos de Mateo 18. Ahí está. Ahí está la respuesta. Si yo llego a tener una diferencia, una dificultad, un desacuerdo con el liderazgo de la iglesia, ¿qué debo de hacer? Me remito a Mateo 18, o sea, me sujeto a la autoridad de la palabra de Dios. Ahí está. Y ahí se ve quién es quién. Si usted dice, no, ¿por qué yo? Ándele, pues ya sabemos quién está gobernando en su vida, Saúl, la carne, ¿no? Entonces, en Mateo 18, dice aquí el Señor Jesús, verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? O sea, hubo una ofensa, pues, ¿qué? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí está el primer punto. Pero a veces tenemos una diferencia y ya lo andamos publicando a media iglesia o en Facebook. Ay, me dijeron, me sacaron la lengua y aquí y allá. Sí, está cumpliendo Mateo 18. Y hermanos, con eso le echamos más leña al fuego. Verso 16, mas si no te oyere, toma ahora aún contigo a 1 o 2 hermanos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, ¿ok? Si me di cuenta de un problema, una discusión que tuve con alguien, primero hablo con él y dice Jesús, para ganarlo. Son detalles importantísimos, porque a veces cuando tenemos una discusión con alguien, a ver, vamos a comernos un pollito tú y yo, pero no es para ganarlo, es para que usted saque afuera toda la amargura que trae por ahí y no arregla nada. ¿Qué dice? Hermanos, luego no somos nada bíblicos. Te ofendió. Habla con él porque lo quieres ganar. Quieres que haya una reconciliación. ¿De acuerdo? Exprésale tu inconformidad, lo que tú viste que estuvo mal, pero el propósito es ganarlo. Ahora, si después de platicar y de explicar, etcétera, etcétera, no entiende quién te ofendió, entonces, y tú dices, esto me está perjudicando, llama a 2 hermanos, 1 o 2 testigos, y entonces llaman al hermanito con el que tuviste la diferencia.
¿verdad? Y en boca de 2 o 3 testigos, entonces conste toda palabra. Dice ahí, si no oyere, verso 17, y si no los oyere a ellos, ¿verdad? Entonces dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, expúlsale. ¿Por qué es esto? Y esto no es nada de drástico, porque son una serie de pasos, primero para arreglar, reconciliar y enmendar. Si no quieres entender, entonces ya sabemos quién está mal. Y ¿sabes qué? No vas a echar aquí a perder con tu pudrición como manzana a las demás manzanas. Y no es falta de amor, es bíblico. Amén. Ahora, hay toda una serie de pasos, aquí están, entonces, si llego a tener una desavenencia con el liderazgo, pues trato el asunto como debe de ser. Luego, cuando usted se sienta ofendido o relegado por el liderazgo, no busque venganza, no alimente el rencor, no alimente el resentimiento, porque ese resentimiento y ese rencor se vuelve raíz de amargura. Y dice Hebreos 12 que esa raíz de amargura al rato contamina a los demás. A veces hay hermanos que están cometiendo el error de llegan a su casa y a la hora de la comida comienzan a hablar de los demás, ya hablan mal de los hermanos, ya hablan mal de la iglesia, ya hablan a ella, y frente a sus hijos. Ya ratito sus hijos no quieren saber nada de la obra de Dios porque lo escuchó a usted siempre estarse quejando y chismorreando contra otros hermanos de la congregación. Error. Entonces, el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, hay ofensas que sabe que tómelas como una hoja. Al aire se acabó. Ya, no esté pensando en eso. O sea, no tiene razón de estar con eso. Me dijo, no me dijo, me torció la boca y... El amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, hay situaciones que sí son delicadas y que hay que confrontar, sí, de acuerdo. Pero no haga de cada diferencia un pleito. O sea, no sea una persona contenciosa. Perdone, es parte de su madurez. Es parte de aprender a ser paciente con los demás. Es parte de sobrellevarnos los unos a los otros, como dice la Escritura. Así es, mis hermanos. Madure, sea humilde. Contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. 1 Timoteo 5:19, búsquele por favor ahí. Le digo algo. Satanás está buscando destruir las iglesias y uno de sus métodos es la 1 Timoteo 5:19, y uno de sus métodos de Satanás es la difamación, es la discordia. A ver, déjeme ver si está aquí este texto porque sí. 1 Timoteo 5:19, dice aquí el apóstol Pablo, contra un anciano, o sea, contra un líder de la iglesia, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo andan los chismes, los rumores? Y ya te fijaste, y oye, me enteré, y oye, ¿y quién te dijo esto del hermano, de la hermana? Pues se dice, por ahí escuché. Acá antes había aquí una hermanita que, bueno, frecuentemente me decía, oiga, pues hay un montón de hermanos que dicen que aquí, que hay. A ver, hermano, escríbame ese nombre, ese montón de hermanos, ¿quiénes son? Era un hermanito nomás por ahí. Pero un montón que... No. A ver, vamos siendo objetivos y vamos aclarando las cosas. No admita un chisme, no admita un señalamiento, si no es con 2 o 3 testigos cuando se trate de un líder. ¿Por qué? Porque quizás, hermanos, yo creo que lo más importante de un líder es su reputación, su buen testimonio. Y si le mancha la reputación y el buen testimonio es el líder pierde credibilidad. Punto, y se acabó. Un líder sin un buen testimonio, un líder sin credibilidad, lo único que le va a hacer es cosquillas al enemigo. Entonces, qué importante es que el creyente mantenga un buen testimonio, pero qué importante es que como iglesia, mis hermanos, no demos oído a los chismes, a los rumores y a los que me imagino y deduje y yo creo y yo pienso. No, lo que pasa es que usted ya no mira con buenos ojos. ¿No será eso? La gran mayoría de las veces. Así es que no ande con intrigas, por favor, no ande de revoltoso o de revoltosa. Proverbios 6:16. En su trabajo no se caracterice por ser el revoltoso. Y me disculpa el ejemplo que le voy a poner. ¿Cuántos, ya esta película tiene algunos añitos, cuántos vieron esa película de Tintán? Disculpe la cultura, ¿verdad? Pero
¿Se acuerdan que Tintán hizo una película que se llamaba El Revoltoso? ¿Algunos la vieron? Ah, no me digan que no son de mi época, por favor, digo. Bueno, un día se las voy a pasar aquí. Bueno, total, se trata de que era el revoltoso del vecindario y siempre andaba investigando la vida de los demás y queriendo arreglar todo, pero al final de cuentas lo desarreglaba y lo dejaba peor. Era el revoltoso, ¿verdad? Y me acordé de algunos hermanitos, no sé por qué. No, de aquí no, de otra iglesia. Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina a su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Está muy claro el asunto, ¿verdad? Ya no voy a abundar sobre este punto. Finalmente, hermanos, concluyo con esta cita de Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Que con la autoridad, bueno, debemos de tener una buena actitud. Si hay una diferencia, la platico y la expongo con quien corresponde, hermanos. Hebreos 13:17. Y aquí habla el autor de esta carta, que yo pienso que fue el apóstol Pablo, pero aunque no está, no se dice quién fue. Pero Hebreos 13:17 dice aquí: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso. Así es que, mis hermanos, ojalá que usted y yo tengamos esta actitud. No le estoy diciendo una obediencia ciega, eso no lo dice la Escritura, es una obediencia entendida, bíblica, sujeta a la autoridad. Amén. Y si hay una diferencia, pues la platico con quien corresponda. Tan tan. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque tú eres la máxima autoridad, Jesús. Estamos aprendiendo a vivir bajo tu señorío, bajo tu gobierno, bajo tu dominio, Señor. Tú eres el dueño de todo y mereces todo lo primero en nuestra vida, porque tú nos prestas la vida, la salud, tantas cosas, mi Dios. Todos los recursos provienen de tu bondadosa mano que a diario derramas sobre nosotros. Señor, estamos aprendiendo a ejercer bien la autoridad espiritual, esa autoridad que tú nos has delegado. Bien sea que la realicemos, Señor, en el trabajo, en el gobierno, en casa, en la familia o en la iglesia. Señor, permítenos ser sabios y que la autoridad la usemos para edificar, jamás para destruir. Señor, si hemos cometido errores o pecados en cuanto al ejercicio de nuestra autoridad, pues te pedimos perdón, te lo confesamos y te rogamos, mi Dios, que nos ayudes para ser sabios, para ser prudentes, a fin de que la autoridad que tú nos has delegado la podamos ejercer para bendición de los demás, para el extendimiento de tu reino, para que haya orden y paz y una buena convivencia, Señor. Gracias, Cristo, porque tu autoridad y la autoridad de tu palabra siempre es lo mejor para nosotros. Siempre, Señor. Por ello, permítenos aprender de tu autoridad a través de tu palabra para ser buenos modelos de liderazgo, que con la actitud correcta, Señor, nos sujetamos los unos a los otros. En casa, mi Dios, ayúdanos a ejercer bien esa autoridad, con amor, con sabiduría, para edificar pacientemente. Tú darás el fruto, Señor, pero ayúdanos también a respetar a nuestras autoridades, a orar por ellas, pues tienen un gran compromiso tanto en lo político como en lo espiritual. Y podamos así, mi Señor, caminar en armonía como la familia en Cristo que somos. Gracias, Padre, porque la autoridad tuya es una bendición. Y ayúdanos para ser humildes y que nuestro corazón, Señor, sea un corazón conforme al tuyo, que respeta tu autoridad y que la acata en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.